es siempre una responsabilidad, ¿no?, estar aquí delante de vosotros y compartir la palabra. Y ya pues llegamos al capítulo 11 del libro de Nehemías. Vamos poquito a poco, pero algún día terminaré. Nos quedan 2 capítulos nada más. Así que hoy nos encontramos en el capítulo 11 y si lo leemos nos damos cuenta de que prácticamente el capítulo es una lista de nombres. Otra vez, llevamos ya por lo menos 3 listas de nombres en el libro de Nehemías y yo predicando de listas de nombres, que es un reto muchas veces, ¿no? Pero explicando un poco el contexto de este capítulo, antes de entrar en él, venimos de los capítulos 8 al 10, en el cual el pueblo está estudiando la palabra de Dios y poniéndole el sentido a la palabra de Dios para entenderla. Después nos encontramos con que el pueblo, hay un renacer espiritual a raíz de esto, en el cual empiezan a tomar compromiso con Dios. Empiezan a tomar compromisos, como vimos en el capítulo 10, en su familia, compromisos en el servicio a Dios y compromisos en el trabajo. Y ahora en el capítulo 11 nos encontramos con una lista de nombres y lo que voy a intentar es explicar a qué se debe esta lista. Es decir, cuál es el motivo que le llevó a Nehemías para escribir esta lista, ¿no? Y no vamos a leer el capítulo entero porque los nombres al final no nos los aprendemos de memoria, no es la idea aprendernos una lista de nombres de memoria, pero sí vamos a entender de qué va esa lista y eso lo ponen los 2 primeros versículos. Así que vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, que dicen así: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Y las otras 9 partes se quedaban en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Es decir, esta lista de nombres, ¿de qué va? Pues es una lista de nombres de todas las personas del pueblo de Israel que decidieron venir a vivir a Jerusalén. ¿Y esto por qué es importante? Pues mirar, vamos a ver 3 motivos. El primero es que Jerusalén era una ciudad desierta. Ellos habían reedificado el muro y habían reconstruido el templo, pero no había nada más. La ciudad estaba completamente destruida, todo en ruinas, y habían reedificado el muro y el templo, pero no había nada más. Por lo tanto, el que fuera a vivir a Jerusalén tenía que empezar de cero, a construir una casa, a construir un negocio, a construir una manera de vivir, a empezar completamente de cero. Y antes de construir, primero hay que quitar escombros. Es decir, el que se fuera allí a vivir, se iba a trabajar. Con lo cual, era algo importante el hecho de irse allí a vivir. Pero además hay un hándicap. Es que las personas que se van allá a vivir llevan 12 años viviendo en Israel, en otra tierra. Me refiero, no en la ciudad de Jerusalén, sino en las ciudades de alrededor. Es decir, llevan 12 años allí, con lo cual ya habían construido sus casas, ya habían hecho sus terrenos, ya tenían su vida construida. Y ahora tenían que abandonar su vida para irse a vivir a Jerusalén, con lo cual complica todavía más el asunto. En segundo lugar, es una ciudad que tiene enemigos. Lo hemos visto en los capítulos 5 y 6, cuando los enemigos intentan parar la reconstrucción del muro. Es decir, ¿cómo se sentirían estos enemigos en este tiempo que la ciudad, el muro ya está reconstruido? Pues seguro que tienen muchas ganas de venir en contra de la ciudad. Y además pensamos otra cosa, han reconstruido el templo. Y el templo, todos los utensilios del templo son de oro, de bronce, de plata. Es decir, hay riquezas allí en Jerusalén, una ciudad destruida, fácil, donde no hay gente para defenderse, una ciudad en ruinas y que tiene enemigos, con lo cual los que se vayan allá a vivir, cuidado. Pero en tercer lugar, fijaros lo que dice el versículo 1 sobre esta ciudad. Dice que es una ciudad santa.
Eso dice el versículo 1. Dice, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Es decir, Nehemías está diciendo que esta ciudad es una ciudad santa. ¿Qué significa santa? Santa significa apartada para Dios. Es una ciudad especial. Una ciudad donde se había construido el templo. Es decir, una ciudad donde Dios había puesto su morada para que todo el pueblo pudiera ir allí a adorarle. No era cualquier lugar. Era una ciudad especial. Pero no solo era especial porque estaba allí el templo. Era especial porque además el plan de Dios se cumple en esta ciudad. Es el lugar donde Jesús iba a venir a morir y a entregar su vida, donde se iba a hacer el sacrificio de Jesús. Con lo cual, es una ciudad que pertenece al plan de Dios, por eso es una ciudad santa. Por lo tanto, debía ser difícil, pero a la vez debía ser un honor irse a vivir a Jerusalén. Hoy en día, evidentemente, esta ciudad ya no es, como llaman muchos, ¿no?, la ciudad santa. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros somos el templo de Dios. Y Cristo vive en nosotros. Él murió, pero resucitó, dándonos vida. Ahora nosotros somos esa ciudad santa. Así que estos 3 motivos nos llevan a entender por qué es importante el hecho de que fueran a vivir a Jerusalén. Es importante. Es un acontecimiento importante, tan importante como para dejarlo por escrito. Y para dejar por escrito el nombre de las personas que se fueron allí a vivir, el nombre de las familias que se fueron allí a vivir. Y quizá este es el motivo por el que se escribe, pero porque Nehemías quería darle honra a estas personas. Es una decisión de obediencia a Dios. Era el plan de Dios y estas personas lo están obedeciendo. Así que es una manera de Nehemías de darle honra a estas personas. Es una decisión delante de Dios para obedecerle. Aunque humanamente mi tranquilidad y mi confort se va al traste. Mi vida va a cambiar radicalmente, por lo menos durante un tiempo, porque lo tengo que dejar todo para irme allí. Pero una decisión importante y trascendental de obediencia a Dios. Así que pienso que por esto Nehemías escribe este capítulo. Ahora, en estos versículos 1 y 2 encontramos que hay 3 grupos de personas que se van a vivir a Jerusalén. Entonces vamos a estudiar cuáles son estos 3 grupos de personas y lo principal, vamos a estudiar cuál es su motivación. ¿Por qué deciden irse a vivir a Jerusalén? ¿Por qué deciden obedecer a Dios dejando sus vidas yéndose a vivir a Jerusalén? Mirad, como he dicho, hay 3 grupos. En el versículo 1 empieza diciendo, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Es decir, ahí tenemos el primer grupo. ¿Quién es el primer grupo? Todos los jefes del pueblo, los líderes. Segundo grupo, y sigue diciendo, más el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Es decir, el segundo grupo es un grupo de personas que echando suertes les tocó. Te ha tocado la lotería. Tienes que abandonar tu vida para irte a vivir a Jerusalén, a reconstruir una vida nueva, a reconstruir una casa, a trabajar. Te ha tocado echando suertes. Viva, ¿no? Y tercer grupo, versículo 2. Y dice el versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para ir a morar en Jerusalén. El tercer grupo son personas que voluntariamente decidieron irse a vivir a Jerusalén. Entonces tenemos estos 3 grupos, los líderes, los que le tocó echando suertes y los que voluntariamente ellos dieron el paso y diciendo, yo me voy a vivir a Jerusalén. Pues vamos con el primer grupo. El primer grupo son los jefes del pueblo. Estos son los primeros en ir. Al ser los jefes, tienen la responsabilidad. Pero además, no es que solo es que ese sea su trabajo como jefes, ir delante, sino que además son el ejemplo para que los demás les sigan.
Un ejemplo de compromiso con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Y aquí, en la iglesia, aquí, en el pueblo de Dios, hay líderes. Están los ancianos, pero también hay líderes en muchos ministerios. Incluso hay líderes personales, personas a las que yo les rindo cuentas, personas maduras que ayudan al hermano a acercarse a Dios. Y no hace falta tener un título. Es decir, en la iglesia hay muchas personas que estarían aquí incluidas, aparte de los ancianos. Así que entendemos que el liderazgo es una responsabilidad de ser el primero en buscar la voluntad de Dios. Una responsabilidad de que no te puede dejar quieto, que te lleva a decir, yo tengo que hacerlo porque es mi trabajo, es mi posición. Si estoy aquí es porque tengo que hacerlo, es mi obligación. Te guste más o te guste menos, es parte del cargo que Dios te ha dado. Es el lugar donde Dios te ha puesto. Pero además tenemos que entender otra cosa, que esta responsabilidad no solo es responsabilidad en cuanto a hacer, sino también es responsabilidad en cuanto al ejemplo que damos. Es decir, la manera en la que lo hacemos es igualmente importante que el hecho de hacerlo. Así que cada uno en el lugar donde Dios le ha puesto tiene responsabilidad de hacer, pero también de hacerlo con un carácter, con una entrega que Dios te da cada día en tu madurez, en tu relación con Él. Una capacidad que Dios te da, según los dones que Dios te ha dado, pero sobre todo con una manera de trabajar que se parezca al carácter de Cristo. Mirad, Romanos capítulo 12, en los versículos del 6 al 14, empieza dándonos una de las listas de dones que aparecen en la iglesia, en la Biblia. Otra está en Corinto, ¿no? En Corintios, pero aquí encontramos una lista de dones. Vamos a leer versículos del 6 al 14. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí nos está diciendo, oye, tú tienes este don, trabaja conforme al don que Dios te ha dado. Tienes responsabilidad de hacer, de trabajar, de entregar tu don a Dios. Y aquí es lo que hablamos, ¿no? Los líderes tienen esa responsabilidad, porque son los primeros que tienen que ir. Pero aquí no termina el texto. El texto dice, sigue diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El tema de los dones que Dios te da va unido a la actitud. Y lo que te está diciendo es, tus dones tienes que ponerlos al servicio de Dios, pero tan importante es el don que Dios te ha dado como la actitud que tienes. ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que estás dando. Fijaros cómo lo dice en 1 Corintios 13, versículos 1 y 2. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montañas, y no tengo amor, nada soy. Mirar, las personas que no creen en Dios
es probable que puedan desear entrar un día en la iglesia porque vean a Dios en nuestra vida, porque les prediquemos, porque vean nuestro testimonio, y un día ellos pueden pensar, oye, yo quiero al Dios que tú tienes y puedan entrar. Pero una cosa es lo que les hace entrar y otra cosa es lo que les hace quedarse. Son cosas distintas. Porque hay personas que entran y no vuelven. Porque quizá lo que se encuentran aquí, dice, esto no es lo que yo veía. ¿Y qué es lo que a una persona le puede hacer quedarse? Pues tiene que ver no con los dones, no con lo que se haga aquí, es un espectáculo magnífico. No. Tiene que ver con el carácter. Que ellos vean el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la cercanía y la compañía de todos los que estamos aquí cuando entra alguien. Primero, los líderes. Estos los primeros. Es nuestra responsabilidad. Así que todos los que estáis ejerciendo algo, lo que sea, los que estáis trabajando aquí en la iglesia, desde el que saluda cuando entra en la puerta, o el que predica, o el que limpia, o el que toca en la alabanza, o los que están cuidando a los niños, todos, absolutamente, los primeros. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que van a tener tanto los que entran por primera vez a la iglesia, como nuestros propios niños. Nuestros propios hijos, los jóvenes que crecen aquí en la iglesia, ellos están viendo cómo se tienen que comportar, cómo tienen que ser. Y no en las cosas que decimos, sino en lo que vivimos. Eso es lo que transforma vidas. Y primero, los líderes. Son los primeros que se fueron a Jerusalén. Son los primeros que dijeron, esta es mi responsabilidad delante de Dios y yo voy a cumplirla. Así que voy delante, con la esperanza de que el pueblo me siga, que los demás, viendo lo que yo estoy haciendo, ellos sigan y vengan detrás mía, no obligando al pueblo a venir. Vosotros tenéis que venir conmigo porque mirar cómo yo voy, vosotros conmigo. No, yo voy. Y después confío en Dios, en que los demás vendrán por el camino que estoy marcando. No obligando, haciendo. El resto lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que tenemos la responsabilidad de participar en las actividades de la iglesia, promover nuevas acciones y actividades en la iglesia, incentivar a otros y lo principal, dejar moldear mi carácter a la imagen de Cristo. Y no solo es nuestra obligación, es nuestra necesidad. Necesitamos hacerlo. El segundo grupo son los que les tocó echando suertes. Y parece curioso, ¿no? Que para algo que aparentemente es negativo, lo echasen a suertes y me ha tocado. Vaya, ahora yo con mi familia me tengo que ir a Jerusalén. Y incluso podemos pensar que qué pocos espirituales, ¿no? Que lo dejen esto al azar. Qué poco espirituales. Sobre algo tan trascendental o importante en su vida, que lo echasen a suertes y que se fastidie el que le toque. Pero la realidad es que esto no es la única vez que pasa en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esto era algo que hacían por costumbre y algo incluso ordenado por Dios. Cuando van a repartir las tierras en la tierra prometida, echando suertes. Y eso es Dios el que se lo dijo a Moisés. Cuando los sacerdotes tenían que repartir el turno en el que le tocaba servir en el templo, el mes en el que le iba a tocar a ellos o a su familia, lo echaban a suertes. Y eso fue ordenado por Dios, que lo hicieran así. Y aquí, echando suertes. Ahora, ¿por qué echaban suertes? Pues mirar, porque ellos tenían en su cabeza lo que dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, lo que había en las mentes de ellos
sobre todo porque Dios era el que le había ordenado echar suertes muchas veces, lo que había en la mente de ellos es que cada vez que echaban suertes, el resultado era controlado por Dios. De tal manera que cuando están echando suertes, lo que ellos están buscando es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla el resultado. Así que cuando echaban suertes, era, Dios quiere que yo me vaya a Jerusalén. No era, vaya, me ha tocado irme a Jerusalén. No, era, acabo de descubrir que es la voluntad de Dios que yo me vaya a Jerusalén. Me voy a Jerusalén. Es un poco diferente, ¿no? El punto de vista. Eran personas, o lo decidieron así, porque el deseo de ellos era buscar la voluntad de Dios. Así que no eran poco espirituales, eran personas que buscaban la voluntad de Dios de esa manera, echando suertes. Entonces, ¿esto quiere decir que nosotros podemos echar suertes para tomar decisiones? Muy fácil, ¿no? ¿Me tengo que casar con esta chica o no? Ha salido par, eso es que sí. Ya está, lo ha dicho Dios, Dios controla el resultado, así que esto es que sí. No, en ninguna manera. En un tiempo lo hacían así en el pueblo de Israel porque Dios se lo dijo. Nosotros no. ¿Y sabéis por qué no? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, a diferencia de ellos. Y por lo tanto nosotros no tenemos que tomar decisiones según sale echando suertes. La Biblia nos anima a tomar decisiones de otra manera. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Es decir, ¿de qué manera te está diciendo Dios que tú tienes que tomar decisiones? Pues la manera en la que tú tienes que tomar decisiones es transformarte mediante la renovación, el cambio de tu entendimiento, transformarte para parecerte más a Cristo, de tal manera que el Espíritu Santo que está en ti, porque tú estás en relación con Cristo, va a hacer que su voluntad caiga a tu mente y a tu corazón. Él va a poner su voluntad en ti cuando estás unido en relación con Él. De tal manera que cuando vas a tomar una decisión, siendo renovado tu entendimiento, transformado, diferenciado a este siglo, no conformado, no igual que los de este siglo, no igual que los que viven en el mundo, transformando tu vida, cambiando tu vida. Cuando tú vives así, entonces Dios, a través del Espíritu Santo, pone su voluntad en tu corazón. Y cuando llegas a tomar una decisión, esa es la decisión que Dios quiere. Es un poco diferente. Así que tu responsabilidad para buscar la voluntad de Dios es entregarle a Dios tu vida, tus pensamientos, tus decisiones en oración, para que Él sea el que vaya transformando tus pensamientos y ponga su voluntad en tu corazón. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no echando suertes. Ahora, aprendemos dos cosas de este grupo de los que echaron suertes. Por un lado, a buscar la voluntad de Dios, que eso es lo que ellos están haciendo al echar suertes. Ellos están buscando activamente la voluntad de Dios. Ellos desean saber cuál es la voluntad de Dios para llevarla a cabo después. Es decir, no se trata de, en la iglesia, de hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama la atención o lo que a mí me interesa. Se trata de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Se trata de buscar primeramente la voluntad de Dios. Estar en el sitio donde Dios quiere que yo esté. Y ya os digo que el sitio donde quiere Dios que tú estés no es simplemente sentado en un banco. Es llevando a cabo, ejerciendo tus dones para edificar la iglesia y para testificar al mundo. Pero si esa es la voluntad de Dios, este grupo de personas lo que está intentando es buscar la voluntad de Dios activamente. Lo que quieren es
echan suertes para saber cuál es la voluntad de Dios, tienen interés en saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Según este grupo. Y en segundo lugar, buscan la voluntad de Dios, ¿para qué? Pues para obedecerla, ¿no? Ya saben lo que Dios quiere, pues ahora lo hago. Ellos les toca suertes y después se van a Jerusalén. No es que me ha tocado pero no quiero, no, yo es que no tengo ganas, yo es que eso me fastidia mucho la vida. No. ¿Sabes que eso es la voluntad de Dios? Hazlo. Ahora ponte, muévete en acción. Probablemente tenga un coste para tu vida. Probablemente llevar a cabo la voluntad de Dios tenga un coste para tu vida. Quizá en tiempo, quizá en dinero, quizá en bienestar. No lo sabemos. Pero el lugar donde Dios te ha puesto también estará lleno de bendición. También estará lleno de gozo. También estará lleno de amor y de misericordia. Así que, a pesar del coste que tenga obedecer a Dios para mi vida, lo pago con todo el gusto del mundo, porque sé que Dios me va a bendecir en ese lugar. Y mirar, es curioso que, por lo menos a mí me resulta curioso, que fuera el 10% del pueblo, ¿no? 1 de cada 10, el 10%. Quizá tenga que ver algo con el diezmo, no lo sabemos, no lo dice literalmente, pero quizá tenga algo que ver con el diezmo, es decir, que le entregaron a Dios el diezmo del pueblo. 1 de cada 10 se fueron a Jerusalén, quizá, no lo sabemos. Pero si tiene algo que ver con el diezmo, entonces ¿nosotros qué? Pues Romanos 12:1. Antes hemos leído el 2, ahora vamos a leer el 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, si para el pueblo de Israel era el diezmo, para nosotros es para todos. Es nuestro culto racional, el de todos y cada uno de nosotros. Entregar nuestros cuerpos, nuestra vida, en un sacrificio vivo para Dios. Así que, lo siento, nadie se escapa de esto. Ya no es los que le toca a suertes, ahora somos todos. Imaginaros, aquí estamos, no sé, así a ojo, 80, 90 personas, vamos a decir 80. Si de las 80 personas, 8 personas dijeran, yo me voy a poner a trabajar para Dios hoy, ¿creéis que la iglesia cambiaría? ¿Creéis que habría más gente trabajando y llevando a cabo de una manera mejor incluso la obra del Señor? Así que si nos conformásemos con el diezmo, pues ya estaría bien. Es para todos. Ponernos a trabajar, entregar nuestra vida a Dios es para todos. Pero aunque si fuera solo el diezmo, hoy ya habría 8 o 10 personas más que estarían tomando la decisión hoy de entregar su vida para trabajar para el Señor. Mirar, hoy ha salido aquí Mari Carmen y Reme a daros una oportunidad. Porque muchas veces lo que nos pasa es, yo es que no sé dónde y qué puedo hacer y pues ya no hay excusa. Hoy precisamente, mirad qué bien les viene la predicación. 8 quiero, para Reme y Mari Carmen y Juan. 8, hablas con ella 8, ¿vale? El diezmo. Solo nos conformamos con eso. Pero fijaros, sería mucho más de lo que ellos esperarían tener como respuesta hoy. 8. Y yo os pregunto, ¿sería un honor o sería un inconveniente el tomar esa decisión hoy? Porque tiene un coste para pagar. ¿Pero sería un inconveniente para tu vida o sería un honor? Para ellos, irse a Jerusalén tenía sus inconvenientes, pero mucho por encima estaba el honor que iban a tener de irse a vivir a esta ciudad santa.
El último grupo de personas, el tercer grupo, son personas que se ofrecen voluntarios. Es decir, a estos no son líderes, no son de los jefes del pueblo, no tenían esa obligación de hacerlo y tampoco les toca echando suertes. Son personas que viendo la necesidad dijeron, aquí estoy yo. Se ofrecen voluntarios. ¿Y qué hace el pueblo con ellos? Versículo 2 de Nehemías 11. ¿Qué hace el pueblo con ellos? Dice que el pueblo los bendijo. Lo voy a leer. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El pueblo les dio un reconocimiento, los bendijo, los exaltó, porque aunque no les tocó, aunque no les tocaba, aunque no eran llamados a, pero se ofrecieron voluntarios. Esto me habla a mí de que, oye, de que aunque yo no tenga el don de, pero oye, me puedo ofrecer y puedo trabajar, porque hay muchas cosas que puedo hacer. Orar, todos sabemos, y puedo estar orando, intercediendo por los hermanos, por los enfermos. Y ya no hablo de en el culto de oración, hablo de en tu casa. Y eso sería un gran servicio a la iglesia. ¿Y cuál sería la responsabilidad de la iglesia? Bendecirlos. Bendecirlos a los que voluntariamente se están ofreciendo para trabajar para el Señor. Quizá por esto Nehemías dejó el nombre de estas personas, porque era la manera de bendecir a estas personas. Estas personas en la vida se iban a imaginar que sus nombres quedarían escritos en la Biblia para que cristianos de todo el mundo, bueno, cristianos hoy en día, ¿no? En aquel momento, para que todo el pueblo de Dios los leyera, los recordase a lo largo de toda la historia. Ellos no lo pensaron. Simplemente ellos lo único que hicieron fue ofrecerse voluntarios para irse a vivir a Jerusalén, algo tan sencillo, tan pequeño, pero que quedaría constancia en la historia, que marcaría un punto, un hito en la historia. Y quizá por esto Nehemías dejó sus nombres recogidos en esta lista, para darles honor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que reconozcáis a los que trabajan. Un reconocimiento, una bendición, una gratitud. Y siguiendo el ejemplo de estas personas, pues es evidente, ¿no? La predicación de hoy lo que yo quiero es exhortaros, animaros a que os ofrezcáis voluntarios, a que preguntéis, a que podáis servir al Señor, porque eso es una bendición tanto para vosotros mismos como para la iglesia. Porque esto no se trata de que lo tengo que hacer yo todo, ni Selu, ni Bori. Nosotros somos siervos, igual que todos vosotros. No estamos por encima. Esto se trata de que todos, unánimes, teniendo paz, trabajemos juntos para hacer la voluntad del Señor. Cada uno en el lugar donde Dios nos haya puesto, pero todos juntos trabajando. Porque si no, aquí habrá carencias. Aquí habrá falta de dones. Porque hay gente que estarán ahí, que tendrá esos dones, pero no lo están poniendo al servicio de Dios. Así que yo os animo a que primero os forméis, a que maduréis espiritualmente en vuestra relación con Dios, pero que el siguiente paso sea poner tus dones, tus capacidades para el servicio de Dios. Que preguntéis
¿dónde puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? Porque seguro estoy que independientemente de la edad, de las fuerzas físicas, hay trabajo para todo el mundo. Y el que no sepamos qué darle, a orar, no te preocupes. Porque hace falta mucha oración para que sea Dios el que aquí haga su voluntad. El texto en los versículos 6 y en el versículo 14, versículos 6 y 14 de Nehemías, nos da una pequeña descripción de quiénes eran estas personas que se presentaron voluntarios. Nos dice en el versículo 6 que eran hombres fuertes. Y en el versículo 14 dice hombres de gran vigor. Se está refiriendo a personas valientes, fuertes. ¿Por qué? Porque si la ciudad está llena de enemigos, si vienen a atacarla, las personas que están allí viviendo tendrán que defenderla. Personas preparadas para cumplir la obra la cual se les ha encargado. Es decir, que no vale un niño, espiritualmente hablando. Tenemos que ser gente madura, gente preparada para trabajar para el Señor. Así que cada uno en el lugar donde esté, en las circunstancias donde se encuentre, pero que busque madurar en el Señor, para que el carácter de Cristo aumente en él y se cumpla todo lo que hemos dicho anteriormente. Pero con el deseo, no solo de madurar, sino con el deseo, con la visión de trabajar. No quedarte simplemente en el conocimiento bíblico, sino ir un poco más allá. Voy a dejar que la palabra de Dios moldee mi carácter. ¿Por qué? Porque mi intención no es ser mejor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tu intención no es ser mejor o tener un mejor carácter. Tu intención es trabajar para Dios. Tu intención es servir a los hermanos. Y por supuesto, tu intención es ser la luz del mundo. Porque el mundo necesita a Jesús. Y mirar, Segunda de Corintios 3:18. Lo dice mejor que yo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Eso es lo que Dios quiere. Lo voy a explicar con otras palabras para los dummies como yo, ¿no? Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo, a tener el carácter de Cristo, a amar como Dios ama, a ser justos como Dios es justo, a tener su misericordia, su fidelidad. Ese es mirar la gloria de Dios cara a cara, para ser transformados conforme a su gloria, para poder mostrar lo que Dios es al mundo. ¿Y cómo conocerán a Dios si nadie les predica? Y me gustaría terminar con un ejemplo de esto, de alguien que voluntariamente dijo, yo voy. Un ejemplo bíblico, un ejemplo que creo que os suena de algo, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien que se ofreció voluntariamente. Y ese ofrecimiento tuvo un coste muy grande. Primero el hecho de, siendo Dios, despojarse de esa posición de autoridad para venir aquí y hacerse un ser humano igual que yo.
igual que tú. Voluntariamente, sin que nadie le obligara. Y estando en condición de hombre, ya ves si sufrió. Todo dolor, todo sufrimiento, pero en esa condición se hizo obediente. Se ofreció voluntario para ir a trabajar, para ir a cumplir la voluntad del Padre. Ese es nuestro ejemplo supremo. Alguien que se ofrece voluntario para cumplir la voluntad de Dios. Pero le pareció que le merecía la pena. Le mereció la pena ofrecerse voluntario y cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de esa muerte estábamos todos y cada uno de nosotros. Y si aquí hay alguien que todavía no ha entendido, no ha entregado su vida a Cristo, yo te animo a que des este paso. A que tú puedas decir, oye, entiendo que tú decidiste entregarte para cumplir la voluntad de Dios y lo hiciste por mí. Y has cambiado un futuro sin esperanza y negro, que es lo que yo tenía, y me has dado una vida nueva. Me has restaurado, salvado, limpiado de mis pecados, de esa manera de vivir vacía que yo tenía. Y no solo en mi pasado o en mi presente, sino también has cambiado mi futuro, dándome una esperanza nueva, en la cual voy a estar por toda la eternidad junto a ti. Y sobre todo, dándole un sentido, un propósito a mi presente, un sentido a mi vida, llenando mi vida con tu amor y dándome un sentido, un lugar donde yo poder trabajar y desarrollarme espiritualmente para poder servir a otros y volver a llevar tu amor a otros. Y uno de mis textos favoritos de la Biblia es 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 21. 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 21. Y terminamos leyendo este texto. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir aquí significa nos empuja, nos obliga. No nos deja, es imposible que yo me quede parado al entender el amor de Cristo. Es como me está obligando, me está empujando, ¿vale? Esa es la palabra constreñir aquí. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esta palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por el mundo a través nuestra. Así que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje que Dios nos ha encargado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que os animo a buscar fervientemente la voluntad de Dios. Os animo a entregarle vuestra vida. Os animo a entregarle vuestro tiempo, a servir donde podáis.
a ofreceros voluntarios, tanto el que tenga responsabilidad como el que quizá no la tiene, a ofrecerse voluntario a trabajar, para que Dios haga su voluntad aquí en la iglesia y que Dios nos bendiga.